Tras haber revisado el origen del ska, queda hablar de su evolución fuera de la isla. Las agrupaciones que poco a poco iban tomando su lugar en territorio inglés, las bandas híbridas que generó este proceso de adaptación cultural y canciones míticas que dieron la validez al ska como uno de los ritmos más versátiles, reviviendo clásicos de Jamaica de 1960 para catapultarlas a un ambiente internacional para finales de 1970. Sin más, les presento... la segunda ola del ska, Two-Tone. Es necesario retomar un poco desde donde nos habíamos quedado. Un poco de contexto, pues. El ska surgió como una manera de expresar vivencias y sentimientos de poblaciones marginadas e invisibilizadas a lo largo de los años, por lo que tomó relevancia en muchos sectores de la población, al igual que fue una manera limitada, por no decir malinterpretada, de tocar rhythm and blues, combinándola con referencias musicales como el mento, calipso y los recursos de la época. Además, la creación del ska coincidió directamente con la independencia de Jamaica, por lo tanto dio paso a conformar poco a poco la identidad de Jamaica como nación independiente. De manera paralela, Reino Unido intentaba reponerse de la Segunda Guerra Mundial. Miles de edificios habían sido bombardeados y centenares de viviendas debían ser reconstruidas. Es en este contexto de recuperación en donde había muchísimos trabajos por hacer y una gran necesidad de mano de obra en el país. Por ello, miles de ciudadanos de países del Caribe como Jamaica, Guyana y Trinidad y Tobago, que permanecían entonces bajo dominio británico, respondieron a un llamado en el que se les ofrecía empleos y una nueva vida en Reino Unido. El barco en el que viajaron, el Empire Windrush, daría nombre a toda una generación que se trasladó a Reino Unido desde sus colonias caribeñas hasta 1971. Muchos llegaron al país siendo niños, entre las décadas de 1950 y 1970. La mayoría no regresó nunca a sus lugares de origen. La generación Windrush fue la clave para detonar el renacimiento del ska, del reggae y del rocksteady, pues mucha gente siguió escuchando la poca música natal que llegaba de las islas. En ese acto de resistencia, la música pudo trascender. Como resultado, la siguiente generación pudo encarnar las raíces jamaicanas y proponer desde las luchas que vivían diariamente. A finales de los 60 empezó la explosión rocksteady y como recordarán, en 1962 Chris Blackwell vuelve a Inglaterra vendiendo discos en la parte trasera de su coche a la población negra jamaicana de Inglaterra. Gradualmente se hizo de un público ferviente en diferentes zonas del país. No obstante, Blackwell no tenía ni idea de lo que se avecinaba un año después. Al ver que la demanda de producciones de ska y rocksteady eran más altas, comenzó a producir música desde Inglaterra. Entre tantos artistas que estaban iniciando su carrera fuera de la isla, Blackwell conoció a un adolescente que estaba grabando en los estudios One junto a Roy Panton, la canción exitosa We'll Meet. Su nombre era Millicent Dolly May Small, que posteriormente tomaría como nombre artístico Millie Small. Blackwell quedó atónito con su voz, tal fue el impacto que decidió poner todos los recursos suficientes para impulsar su carrera musical, convirtiéndose en manager y tutor legal, al punto de que en 1963 la llevaría a Londres para tomar cursos intensivos de danza y dicción que le ayudarían a perfeccionarse como artista. La canción My Boy Lollipop fue descubierta por Blackwell al momento de buscar una canción que se acoplara a las características de la voz de Millie. La canción se interpretó bajo el estilo ska blue pit, grabada en Londres por diversos músicos, entre ellos el guitarrista Ernest Ranglin, para que en 1964 se convirtiera en su gran éxito de ventas en el Reino Unido. Algo curioso fue que cambiaron la ortografía, pues la canción escrita con Y es interpretada por Barbie Kelly como un éxito menor de Rhythm and Blues de 1956. Si quieren ver más sobre este tema y la vida de Millie Small, les dejo un podcast
hecho por Pelagatos Reggae, en donde hablan con más profundidad de estos temas. Estarán en las tarjetitas y en la descripción del video. De hecho, es muy curioso escuchar ambas versiones. Te das cuenta de que el R&B fue la base para crear el ska. Por un momento pensé que eran idénticas, pero poco a poco comencé a identificar las diferencias notorias de un estilo a otro. La adolescente jamaicana sorprendió al mundo de la música al alcanzar el número 2 en Estados Unidos, el número 1 en el Reino Unido y más de 6 millones de copias vendidas en todo el mundo. Con My Boy Lollipop en 1964 introdujo a Island Records en el panorama de música internacional comercial. También ciertos temas de Desmond Dekker empezaban a sonar en las radios inglesas. Con este precedente comienza de una vez por todas la mestización del ska en Reino Unido. A finales de los años 60, Alex Hughes era un personaje popular en los clubs de las Indias Occidentales de Londres, pues trabajaba como portero. Era un personaje enorme y alegre. Lo conocían Prince Buster y Derry Morgan en sus visitas ocasionales al Reino Unido, y fue Prince Buster quien señaló el camino para la futura carrera de Alex, tomando su nombre del personaje que Buster había creado durante la era Rude Boy en Jamaica. Buster había vendido miles de discos en el mundo del reggae underground en 1969 con la canción Big Five. Screaming, screaming night in Big Five. It will be... No obstante, en 1972, Hugh lanzó sin ninguna expectativa la canción Big Six, bajo el sello Big Shot. Where is the boy who looks after the sheep? He's under the haystack with little Bo Peep. Gran sorpresa se llevó el público británico al ver que el gigante rubio era un éxito en Jamaica. Inmediatamente llegó al número 11 en las listas de éxitos de Inglaterra y se ubicó en el top 50 durante 27 semanas en todo el año y parte de 1973. Al ver el éxito abrumador, hizo inmediatamente Big Seven, solo para ver si el éxito de Big Six había sido coincidencia. Pero no, de nuevo alcanzó el número 8 hacia finales de 1972. Judge Dredd fue una sensación en el underground. Luego haría éxitos como Big 8 en 1973, Je t'aime non plus y Big Ten en 1975, entre muchos otros. El irreverente cantante tuvo infinidad de problemas con diferentes medios de difusión musical, pues sus canciones trataban insinuaciones sexuales, cargadas de doble sentido. Para dimensionar, él fue como un grupo marrano de la escena del ska. Sus éxitos eran censurados por las radios inglesas y televisoras de la época. Esto lo llevó a formar parte del libro de récord Guinness al tener 11 canciones censuradas en el Reino Unido. Judge Dredd demostró antes que nadie que fue más punk que los mismos punk. Tras ser popular en el mundo underground, Judge Dredd dio paso a las bandas que serían parte fundamental de la consolidación del género en Inglaterra, transicionando de ser canciones satíricas a canciones completamente politizadas. En varias ciudades británicas se juntaban más y más problemas para la población, como la crisis económica de finales de los años 70, los subsidios de desempleo, los hard mods que fueron convergiendo con los Rude Boys de Jamaica, terminaron por crear una estética aún más definida sobre el ska y una meta ideológica. En un contexto de coexistencia interétnica urbana, sumado a la crisis evidente en el alto índice de desempleo, la perspectiva difundida por partidos políticos conservadores que estimulaban en la opinión pública la idea de que los migrantes de las excolonias eran invasores y venían a quitar los trabajos a las masas obreras locales, resultando en ideas difundidas por medios masivos oficiales, lo cual influiría en legitimar una conducta discriminatoria cotidiana entre las personas y sobre todo entre los jóvenes. Las letras de las canciones y posiciones antirracistas tomaron un papel protagónico que definiría la corriente ska desde aquel momento y en adelante. El movimiento se caracterizó por la inclusión racial. La indumentaria de la época eran los trajes bicolor y algunas de las canciones eran versiones nuevas de canciones clásicas del ska jamaiquino. El patrón blanco y negro representa la inclusión racial, en donde las figuras cuadradas hacen referencia a la equidad entre gente blanca y negra, aporte fundamental en un momento histórico lleno de odio e intolerancia. No cabe duda que la ideología social humanista que se generó a partir de este movimiento fue un parteaguas
parteaguas muy importante en contra del racismo que se vivía en muchos países en aquella época. Entre tantas convergencias culturales que ocasionó el two-tone, hubo una reafirmación estética e ideológica de los Rude Boys. Estos nuevos Rudies eran alegres, divertidos, contestatarios y siempre dispuestos a disfrutar de un buen baile. Mucho menos violentos que los originales de Jamaica, pero con la lucha contra el sistema a flor de piel. Para comprender el fenómeno músico-cultural hay que visibilizar a 5 bandas que fueron los pilares de toda una generación. En 1977, el estudiante de arte Jerry Damers reunió compañeros y amigos para crear un proyecto musical que inicialmente se llamaría The Automatics. Posteriormente se cambiaría el nombre a The Coventry Automatics, para evitar la confusión con otra banda con el mismo nombre que había firmado con Island Records. A principios de 1978 conocieron a Pete Waterman, quien puso el dinero para la grabación de su primer demo. Esta sesión original posteriormente fue publicada bajo el nombre de Dawning of a New Era. El demo llegó a manos de Bernie Rhodes, quien era manager de The Clash, el cual les propuso actuar dentro de la gira On Parole, donde además de The Clash, también actuarían los estadounidenses Suicide. Precisamente tras una actuación en esta gira, Alan Vega fue atacado por un grupo de skinheads de ultraderecha. Tras el desgraciado suceso fue una revelación para Damers, pues esa noche marcaría el concepto de la banda. De manera idealista se posicionaron como una manera de resistencia a la creciente violencia de estos grupos en la sociedad. Durante la gira el grupo apareció en los carteles con diversas denominaciones, como The Specials aka y en ocasiones The Specials. Así nomás, que en un futuro sería el nombre definitivo de la banda. Al finalizar On Parole Tour, The Specials le preguntaron a Bernie Rhodes si estaba interesado en ser también su manager, a lo que él accedió, y de inmediato propuso marchar a París para abrir el concierto de The Clash. En este viaje a la capital francesa se creó el éxito Gangsters. La canción trata sobre un incidente que le sucedió a la banda, ya que fueron considerados responsables de los daños en un hotel que había causado otra banda inglesa, y la gerente del lugar retuvo una de sus guitarras como garantía. La situación se intensificó cuando el hotel llamó a la policía. Al poco tiempo, el dueño del club en donde se presentarían llegó al lugar y les dijo a la agrupación que se fueran al club. En cuanto llegaron al recinto, el equipo estaba completamente intacto, por lo que interpretaron que la única manera de haber recuperado la guitarra fue a partir de amenazas, al estilo gangster. La canción terminó por ser una reelaboración del clásico ska de Prince Buster, Al Capone, que muestra los efectos de sonido del automóvil que abrieron dicha canción. La frase mítica Al Capone guns don't argue o las armas de Al Capone no discuten se cambió a o Bernie Rhodes sabe que no discute. El grupo se definió como conscientemente multirracial, tanto en la composición musical como en sus letras. También fundó el sello discográfico Two Tone Records en 1979, cuyo éxito inicial, Gangsters, les dio los recursos necesarios para sustentar unos años más su propio sello discográfico. Por consiguiente, este año se le considera como el nacimiento de la segunda ola del ska, pues fue una versión mayoritariamente blanca, apañada con cariño por los mods ingleses, skinheads y rudies de la época. El símbolo two-tone fue creado por Jerry Damers y está basado en una fotografía de Peter Tosh en sus tiempos de Rude Boy con The Wailers, y su pose remitía a un gángster mafioso de traje negro, camisa blanca, corbata negra, mocasines negros y lentes para sol. Esta vestimenta la retomarían los Rude Boys, trascendiendo hasta la actualidad. Dicho diseño fue bautizado como Walt Japsko, y su nombre viene de una vieja camiseta de bolos americanos que poseía Damers. Seguidamente del éxito Ghost Town de The Specials en 1981, el sello discográfico terminó de producir a más artistas y cerrando a finales de 1985. Una de
de las bandas clave del renacimiento del ska en el Reino Unido a finales de los 70 fue The Selecter, siendo una de las agrupaciones que hablaban de los problemas raciales y de género, todos integrados en la escena musical. La vocalista Pauline Black abordaba el sexismo junto con el racismo y otros males sociales en los que se centraban los grupos que formaban parte del movimiento Two Tone. The Selecter comenzó originalmente como un proyecto de estudio, cuando The Specials lanzó su primer single, Gangsters, en donde necesitaban una segunda canción para la cara B del disco, y decidieron utilizar un tema que el baterista John Bradbury había grabado previamente con el guitarrista Neil Davis, una melodía que posteriormente se convertiría en la canción Kingston Affair. Cuando Gangster se convirtió en un éxito y Kingston Affair ganaba la atención de las audiencias, Davis optó por crear una banda propia, reclutando a sus amigos Charlie Anderson en el bajo, Desmond Brown en los teclados, y cuando Davis conoció a Pauline Black, rápidamente le hizo la prueba y fue añadida a la formación como cantante principal. El álbum debut, Too Much Pressure, se publicó a principios de 1980 y alcanzó el número 5 en la lista de álbumes del Reino Unido, recibiendo finalmente un disco de oro el mismo año. En la cima de su éxito, The Selecter fueron filmados en una gira para Dance Craze, el documental de Two Tone sobre el renacimiento del ska británico. Pero la primera formación comenzó a desmoronarse cuando Charlie Anderson y Desmond Brown se marcharon. Con la incorporación del tecladista James Mackey y de Adams Williams al bajo, The Selecter empezó a trabajar en su segundo álbum, pero Celebrate the Bullet de 1981 fue recibido con críticas tibias y escasas ventas. La vocalista Pauline Black se marchó para seguir una carrera en solitario y la banda se disolvió poco después de que un nuevo vocalista no funcionara. Entre los exalumnos del Two Tone de Beat, llamados English Beat en Estados Unidos, se formó en Birmingham, Inglaterra, en 1978, durante un periodo de alto desempleo y agitación social en el Reino Unido. Rankin Roger, uno de los vocalistas del grupo, aportó una voz con dotes jamaiquinos al sonido de la banda. El saxofonista jamaicano Saxa añadió un sonido instrumental del ska jamaicano. Saxa había tocado el saxofón con Prince Buster, Lauren Aitken y Desmond Dekker en Jamaica. Se unió a The Beat para grabar su primer sencillo, Tears of a Clown. The Beat tenía un número considerable de seguidores en Estados Unidos y Canadá. Durante los primeros años de su carrera, el grupo fue icónicamente reconocido por el trabajo del dibujante Hunt Emerson, quien diseñó el dibujo Beat Girl y pintó el mural que se utilizó en la portada Wapen. También se convertiría en un arquetipo de la estética de las Road Girls. Emerson dibujó a Beat Girl a partir de una foto original de una mujer bailando con Prince Buster en Jamaica, frente a una máquina de discos en la década de 1960. No se podía saber si Beat Girl era blanca, negra o asiática. Esto fue completamente a propósito. Londres, por su parte, aportó con un grupo de jóvenes que tuvieron un fuerte impacto musical en la población mayoritariamente blanca, y quienes de hecho tomaron su nombre de un tema original de Prince Buster, Madness, y a manera de tributo lanzaron una versión de One Step Beyond. One step beyond. Me atrevería a decir que es una de las canciones estandarte a nivel global de la explosión de la segunda ola. Al ser el único grupo cuyos integrantes eran blancos, fue el que resultaba menos subversivo y por lo tanto susceptible a la difusión masiva ante todo público, incluso fuera de Inglaterra, al punto de que en 1980 hicieron una colaboración de publicidad con Colgate, así es, la marca internacional, tomando la canción Peggy Treasures, reinterpretada con la voz de niños y una letra diferente. Morning time when we're awake, brush our teeth with new Colgate. Colgate Blue Minty Gel, Colgate Blue Minty Gel. Oh, what fun we'll have! Squeeze it on and off we go. Brushing twice a day was doing lots of good as well. Colgate New Blue. When that lunchtime bell will ring again. Oh, what fun we had! But did it really turn out?
La lógica imperante en la banda no estaba orientada hacia la crítica social, sino a la difusión de lo lúdico, y es por ello que tuvieron más posibilidades de trascender a escenarios internacionales con más facilidad. Posteriormente, la banda crearía atmósferas sonoras oscuras, intentando asemejar una estética de película de terror. The Body Snatchers, formada a mediados de 1979 por la bajista Nikki Summers, quien puso un anuncio en el Melody Maker buscando integrantes para la banda. Fue la única agrupación completamente femenina de la era del two-tone. Al principio el grupo se basaba principalmente en covers como 007, Monkey Spinner, pero rápidamente crearon canciones originales. La popularidad de The Body Snatchers atrajo la atención de The Selecta, que consiguió que firmaran con Two Tone Records y les ofreció ser teloneras en su gira por Reino Unido a principios de 1980. The Body Snatchers nunca publicó ningún álbum completo, aunque produjeron varios singles en el sello discográfico Two Tone. El primero fue Let's Do Rocksteady en 1980. Que entró en las listas británicas en el número 44 y alcanzó el número 18 a principios de mayo del mismo año. Además, The Boiler impactó brutalmente en la escena musical. No detallo mucho sobre de qué trata la canción porque si lo hago YouTube me tumba completamente el video. Solo les diré que es traumante. Tocaron durante menos de 2 años. La agrupación se disolvió en 1981. Penny Layton acabó uniéndose a Deltones. Rhoda Dakar pasó a liderar a The Specials, mientras que Miranda y Sarah Jane pasaron a formar un nuevo grupo de pop llamado Belle Stars. Firmaron con Stiff Records a finales de 1981. Casi se me olvidaba otra banda importantísima de la explosión Two Tone. Bad Manners fue uno de los muchos grupos que se inspiraron en The Specials. Rápidamente se convirtieron en los favoritos, ganando popularidad gracias a las elocuencias del cantante Buster Blood Vessel, y tuvieron alcance internacional por las giras de Two Tone Records y su aparición en el documental Dance Craze. A principios de los 80 consiguieron varios éxitos en el Reino Unido, como Leap of Faith, Special Brew, y a mediados de los 80 la moda del ska había terminado y la banda se retiró temporalmente tras el lanzamiento de Mental Notes en 1985. Estas fueron las bandas pilares en la explosión de Two Tone en Reino Unido, tanto como pioneras del movimiento como bandas que supieron adaptar no solo la música, sino las vivencias de la juventud de ese entonces. Algo que recordarán hizo que en Jamaica el ska y rocksteady tuvieran éxito en diferentes sectores de la población. Paradójicamente, mediante el negocio de vender discos, el promocionar a los artistas, la creación de giras y colocándolos en presentaciones televisivas dentro y fuera de Inglaterra, lograron consolidar un movimiento sociomusical inclusivo, de contenido crítico, social, explícito, en un ambiente lúdico y festivo, marcado por la afirmación de la convivencia interétnica. Sin embargo, no todo era tolerancia dentro de estos mismos espacios. La realidad es que muchos boneheads iban a los conciertos de Two Tone con la intención de crear disturbios, golpear gente, motivados por la lógica de que era una aberración convivir con gente invasora negra, algo completamente absurdo, pero fue lo suficientemente amarillista para que la sociedad comenzara a relacionar a boneheads con los demás skinheads, algo que ya hablé en su debido tiempo en el canal, puedes irlo a checar, está acá arribita en las tarjetitas. Para contrarrestarlo, se creía que la mejor manera de luchar contra el racismo era llevar a la gente de todas las razas a una sala para que bailaran con la misma música sin prejuicios. La popularidad de estas bandas duró aproximadamente 6 años, pero marcaría la influencia de la música en el futuro. A mediados de los 80, muy pocas bandas de Two
Two Tone estaban activas en la escena, pues musicalmente se apagó en Inglaterra, pero había dejado sembrada una semilla en músicos de otros países, las cuales buscaron junto con las bandas sobrevivientes seguir con el legado de la música, de la actitud y respeto, no importando el color de piel. ¿Se dan cuenta que muchas de estas agrupaciones tuvieron un punto en común? Exacto, todas aparecieron en el documental Dance Craze, pues este último inmortalizó de manera internacional la carrera musical de las bandas, dando de manera oficial un producto que se exportó a muchas partes del mundo y por consiguiente influyó en la realización del género en diferentes contextos. Estados Unidos se sumó al borde del estallido Two Tone. Empezaron a surgir algunos grupos, logrando cierta popularidad pero no al grado de las bandas inglesas. Una de las últimas bandas de esta etapa fue creada fuera del Reino Unido. A pesar de haber sido una agrupación fugaz, fue lo suficientemente inspiradora para marcar las bases musicales del ska. The Box Boys fue la primera banda de ska con sede en Los Ángeles, liderada por la cantante Betsy Wise, quien más tarde se convirtió en Betsy Beach, la cantante principal de la banda de heavy metal de los años 80, Beach, y ayudó al renacimiento del mod que arrasó en Los Ángeles en 1979 y 1980. Dicha banda inspiró un año después a The Untouchables, creada en Los Ángeles, California, descritos por el cantante principal Kevin Long como mods que tocaban música ska. Otra banda que se consolidó en 1981 fue The Toasters, creada por el inglés Robert Bucket, después de ver actuar a The Beat en Manhattan. Dando así una banda neoyorquina que encarnaba el two-tone y las influencias del blues. Cabe destacar que a la par de The Toasters ya comenzaban a surgir algunas bandas como Fishbone, The Operation Ivy, The Mighty Mighty Bosstones, los cuales experimentaron tocando en un principio two-tone, para después evolucionar al género musical y dar paso a la tercera ola del ska. ¡Qué tranza, banda! Después de casi 2 años de haber hecho el origen del ska, ya tocaba hacer la segunda parte. Espero que les haya gustado, que les haya aportado algo que no sabían. Este tipo de videos llevan muchísimo tiempo y esfuerzo. Les agradecería un chingo que dejaran su like, lo compartieran con quienes les gusta el ska tanto como ustedes y por supuesto suscribiéndose al canal. Síganme en mis redes sociales, se las dejo acá abajito. Y por cierto, este video fue subido primeramente a mi Patreon, entre mucho contenido exclusivo. Date una vuelta, no te arrepentirás. El link está en la descripción. Y sin más, por el momento me despido. Yo soy Chop Ska. Un amigo suele ser bendición. Oh, oh, oh.